en el distrito de San Juan de Lurigancho, siendo las 9:02 de la mañana del día 12 de junio de 2025, el magistrado Fernando Ocaña Velázquez, a cargo del primer juzgado de investigación preparatoria permanente especializado en delitos de violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar, apertura la sala virtual de audiencias a efectos de resolver el requerimiento de prolongación de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público en el marco del proceso seguido contra Joshua Guamán Jerez, a quien se le imputa el delito contra la vida y el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio, previsto en el artículo 108b, numeral 3 del primer párrafo y numeral 7 del segundo párrafo del Código Penal, concordante con el inciso 3 del artículo 108 del mismo cuerpo normativo, en agravio de quien en vida fue Kimberly Maricielo Tapia Ortiz. Proceso que ha sido asignado en el número de expediente 9670-2024, cuaderno número 4. Se da constancia que la presente audiencia es realizada por el aplicativo Google Meet y registrada en grabación por este órgano jurisdiccional. Continuamos con la acreditación. Ministerio Público. Buenos días, señor magistrado, nuevamente, y con las demás partes procesales que se encuentran enlazadas en la presente sala virtual por el Ministerio Público, el abogado Michel Becker Bernaola Pascual, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en violencia contra la mujer, y los integrantes del Grupo Familiar de La Molina, segundo despacho, con domicilio procesal en calle B, número 194-196, esquina con el Jirón Américo Vespucio, de la organización Covima, en el distrito de La Molina, con casilla electrónica 76824, con teléfono celular 944-425993 y con correo electrónico mbernaoladn@mpfn.gov.p. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, muy amable. Pues pasamos con la acreditación del abogado de la parte agraviada. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Gustavo Adolfo Fuertes Montoya, con registro CAL 39494, con casilla electrónica 31011, con correo electrónico adbchicas.fuertesmontoya@gmail.com, celular 997806-342. Muy amable. Bien, con la acreditación pasamos de la defensa, el doctor Carrasco. Una cuestión previa, doctor. Lo Disculpe, escucho. según el numeral 3 del artículo 274, que es el que rige la audiencia de prolongación de prisión preventiva, se señala que solamente estarán presentes, o sea, participarán, porque estar presente puede estar en la audiencia, no hay ningún problema, pero participarán el Ministerio Público, el imputado y su abogado defensor. Y ha tomado el dato de la parte agraviada. O sea, lo que significa que va a participar en la audiencia. Se toma registro de las personas que están conectadas en la audiencia. Bueno, pero Sí. según, como le digo, el numeral 3, ellos no pueden participar. Sí, todo eso sería en su oportunidad. Estamos tomando registro de todas las personas que están presentes. Antes de su acreditación, por favor, discúlpeme, también el representante de la gravedad, por favor, que está al costo del abogado Fuertes, también su nombre completo y número de DNI, por favor. Buenos días, señor juez y todos los presentes. Mi nombre es Miguel Ángel Tapia Ramos, número de DNI 158487. Soy el padre de la licenciada en enfermería Kimberly Maricielo Tapia Ortiz, que fue asesinada cruelmente por el señor Joshua Guamán Jerez. Ya, señor, solo su acreditación, por favor, si no generemos debates al respecto. Muy amable. Bien, continuamos con el doctor Carrasco. Su acreditación. Buenos días, señor magistrado. Mi nombre es José Luis Carrasco Barolo, con registro del Colegio de Abogados del Callao 4323, con domicilio procesal físico en la avenida Paseo de la República 111-404, edificio República, Cercado de Lima, con correo electrónico estudiocarrascobaroloabogados@gmail.com y con número celular 99647-1680 y casilla SINOE, otorgada por el Poder Judicial, número 50698. Bien, Me acompaña el abogado Interconsulta, doctor. Sí, también la acreditación del abogado Jerez, por favor, Buenos días, señor magistrado. Buenos días, doctores. Mi nombre es William Alberto Jerez Vela, con número de colegio de abogados de Callao 11907, y todos los datos consignados por el abogado titular. Bien, ahora vamos a acreditar también al señor, se encontraría conectado el señor Joshua. Nombre completo y nombre de DNI, por favor. Active su micrófono.
Señor Yoshua, por favor, pida a alguien ahí, algún representante que se encuentre ahí, la policía, del INPE, que lo coadyuve con el micrófono. Sí, se ha levantado, doctor, para pedir que lo ayuden con el micro. Mi nombre es Joshua Obama Jerez y mi DNI es 719-48229. Bien, eso es todo muy amable. Bien, ¿alguna observación antes de instalar la audiencia? Abogado fiscal Bernaola, Ninguna, doctor. abogado Carrasco. Ninguna, doctor. Bien. Se tiene por instalada válidamente la presente audiencia y se otorga la palabra al Ministerio Público a efectos de que fundamente su requerimiento presentado ante este órgano jurisdiccional. Adelante, fiscal. Muchas gracias, doctor. Bien, de conformidad al amparo de lo previsto en el inciso 1 del artículo 274 del Código Procesal Penal, este Ministerio Público recurre a vuestro despacho, señor magistrado, para requerir la prolongación de la medida de coerción procesal de prisión preventiva, en vista que con fecha 23 de septiembre del 2024 se dictó mandato de prisión preventiva contra el hoy procesado Joshua Guamán Jerez, por el plazo de 9 meses, a quien se le imputa el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio, previsto en el artículo 108b, numeral 3 del primer párrafo y numeral 7 del segundo párrafo del Código Penal, concordante con el inciso 3 del artículo 108 del mismo cuerpo normativo, en agravio de que en vida fue Kimberly Maricelo Tapia Ortiz por el lapso de 9 meses, mandato de prisión preventiva que vencerá el 17 de junio del presente año, diciendo que a la fecha persiste aún la prolongación del proceso, dado que con fecha 10 de septiembre del año en curso se llevó la audiencia de control de acusación, no obstante, se encuentra pendiente aún de emitirse el auto de enjuiciamiento en audiencia, ello a razón del número de elementos de convicción y medios de prueba ofrecidos por esta parte, y también recabados durante las etapas precedentes, preliminar y preparatoria, y atendiendo a que se encuentra pendiente aún la etapa de juicio oral. Es por ello, señor magistrado, que este Ministerio Público solicita a su judicatura la prolongación de la prisión preventiva por el plazo de 9 meses, atendiendo además que subsiste el peligro de fuga que se sostuvo y que se tuvo en cuenta primigeniamente para dictar el mandato inicial de prisión preventiva. Ello en atención a que la pena probable que se espera para el procesado que se encuentra presente en esta sala es de 30 años y 6 meses y 23 días de pena privativa de libertad debido al grave delito que se le imputa, el cual pues es de feminicidio, por lo que éste puede eludir o sustraerse de la acción de la justicia de no concederse la prolongación de prisión preventiva. Además, señor magistrado, dado la gravedad del delito en mención, la puesta en libertad del hoy acusado importaría un latente peligro de obstaculización en el decurso normal de la presente causa, más aún teniendo en cuenta que se han hallado suficientes elementos de convicción que acrediten la comisión del ilícito que se le atribuye. También debe tenerse en cuenta la forma y circunstancias en que el procesado pues ha mostrado ciertas contradicciones al brindar información acerca de los hechos que nos ocupan en sus declaraciones, tanto en calidad de testigo y posteriormente como investigado, como es, por ejemplo, señalando primigeniamente que sí conocía a la víctima, que era su amiga, pero que no tenía ningún tipo de relación sentimental con ella, y que el día de los hechos, 8 y 9 de septiembre del 2024, estuvo en su domicilio. Ello inicialmente pues lo dijo en su declaración de testigo. Sin embargo, ya cuando fue detenido a consecuencia de los elementos de convicción que evidenciaron que sostuvo una vinculación sentimental por la fotografía que se le visualiza juntos ingresando a una cevichería Picada del Toro en Chancay, y que estuvo los días 8 y 9, días en que ocurrieron los hechos en compañía de la víctima al interior de la vivienda ubicada en la manzana F, lote 13, condominio Herradura, Cineguía, al verse pues contrapuesto con documentales que evidencian su falta, la verdad, que dieron pie a su detención inicial, es que recién brindó información genuina, en parte,
de lo ocurrido del día de los hechos en su declaración ya en calidad de investigado. Y luego, pues, continuó el proceso con la medida inicial de detención preliminar y posteriormente la medida de prisión preventiva, evidenciando ello que el acusado inicialmente no mostró coadyuvar con prestar, pues, colaboración con el esclarecimiento de la presente causa, conducta que ejecutó el acusado cuando aún se encontraba en libertad y que debe tenerse en cuenta, señor magistrado, como antecedente. Asimismo, debe tenerse presente que este Ministerio Público, conforme a los recaudos de las investigaciones, que ha sido puesta de conocimiento de la Judicatura, ha requerido durante la etapa de investigación preparatoria y prórroga de la investigación preparatoria a la parte acusada que coadyuve pues con el esclarecimiento de los hechos, brindando mayores datos e información del conocido como John, quien a decir del acusado lo habría obligado a perpetrar la muerte de quien vida fue Kimberly Maricela Tapia Ortiz. En esa línea también se le ha requerido que presente su propio teléfono celular, así como se le ha corrido traslado, requerimiento de la parte agraviada de devolver un teléfono de la víctima y también la laptop, que en buena parte abonarían pues al esclarecimiento de los hechos atribuidos en su contra. Sin embargo, no lo ha efectuado, traduciéndose ello en una conducta procesal adversa para la causa, incidiendo dicha conducta procesal de la parte acusada en la responsabilidad que lo vincula con el hecho que se le imputa, dado que éstas aumentan la probabilidad de la certeza del entorpecimiento de la actividad probatoria, como la variación de la versión de los hechos o simplemente ausentarse del proceso. Ello en el desarrollo de la etapa más relevante, que es aún la de juicio oral, en el supuesto de no concederse la medida de prolongación de prisión preventiva solicitada. Circunstancias por las cuales este Ministerio Público está solicitando se prolongue dicha medida por el plazo de 9 meses a fin de asegurar la presencia del imputado en la etapa de juicio oral, así también poder cumplir con la finalidad del proceso, esto es alcanzar una sentencia ya sea absolutoria o condenatoria. Finalmente, es relevante señalar, señor magistrado, que debe tenerse en cuenta en el presente caso, que es uno sumamente grave, por lo que en el supuesto negado requerimiento de prolongación, de dejar en libertad al procesado, reflejaría pues de alguna manera la indiferencia de parte del órgano jurisdiccional respecto a la confianza y a la protección de la víctima, y también a la sociedad por parte del Estado, repercutiendo una imagen negativa de justicia en nuestro país. Motivo por el cual solicitamos declare procedente y fundada nuestra solicitud de prolongación de prisión preventiva, debiéndose valorarse lo expuesto al momento de resolver por la Judicatura, señor magistrado, que a la fecha, pues no ha variado también o modificado los presupuestos materiales que sustentaron el requerimiento de la prisión preventiva. Esto es la prognosis de la pena, peligro de fuga, arraigo domiciliario, familiar y laboral, y sobre todo el peligro de obstaculización. Por los fundamentos antes expuestos, señor magistrado, solicitamos a su digno despacho declare fundada nuestra solicitud de prolongación de prisión preventiva, medida solicitada contra el acusado Joshua Guamán Jerez por el plazo de 9 meses contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo de la prolongación de prisión preventiva. Esto sería el 17 de junio del año 2025, con el propósito pues de concluir con éxito el presente proceso penal y lograr pues una sentencia acorde a derecho. Muchas gracias, señor magistrado. Muy bien, señor fiscal. Bien, damos el pase, la posta al abogado Carrasco a efectos de que oralice o genere el debate correspondiente. Lo escuchamos, abogado. Sí, doctor. Bueno, lo único que después de escuchar las palabras del representante del Ministerio Público, no entiendo en verdad para qué he venido para dar el informe, porque según lo que acabo de escuchar casi al final de su alocución, si usted dicta una medida contraria a lo que él está pidiendo, sería una forma de demostrar que el Poder Judicial no cumple con su función. Es lo que he entendido de esas palabras, que me han sonado casi como a un amedrentamiento o una amenaza al Poder Judicial. Por eso le digo, me parece extraño que ahora pueda yo expresarme. No lo entiendo, no entiendo ese tipo de expresiones de un representante del Ministerio Público. No me parecen correctas, doctor. Y queda sentado porque ya está siendo grabado todo eso, lo que él ha dicho y lo que estoy expresando yo. Espero que esas palabras del representante del Ministerio Público no signifiquen en ningún caso la manipulación de su conocimiento, doctor, sobre este caso. Ahora, según el artículo 274, en el numeral 1, en verdad hay una sola razón, aunque menciona varias cosas, varias circunstancias.
varias cuestiones, varias causas, pero en verdad es una sola, porque ambas están integradas por la conjunción Y. ¿Qué dice el artículo 274 para solicitar, o sea, para que proceda la prolongación, legalmente la prolongación de la prisión preventiva? Primero, que concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso, en este caso del proceso, porque la investigación ya terminó con la disposición fiscal de terminación de la investigación preparatoria. Entonces estamos hablando de que concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación del proceso. Y, agrega este artículo, que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria. El señor fiscal nos acaba de referir que subsiste la preocupación por el peligro procesal en atención a que no ha variado todo lo que se fijó al momento de dictarse la prisión preventiva. El artículo 274 es claro al señalar que las circunstancias o los hechos que configuren la posibilidad de sustraerse de mi patrocinado serían posteriores, es decir, son actuales, no los hechos anteriores. No vamos a referirnos a los arraigos laboral, domiciliario y familiar. No, se corresponden a lo de ahora. A lo de ahora. ¿Qué circunstancias exactas? Entonces, ¿cuáles son las que ha mencionado el fiscal? La primera ha dicho, perdón, sigo un poquito más la garganta, que ya hay acusación. Es lo primero que ha mencionado. Estas circunstancias nuevas, esos hechos nuevos que sustentan la peligrosidad procesal o la necesidad de prolongación del proceso, es que hay una acusación y que todavía no se ha emitido el autoenjuiciamiento. Es lo que acabo de escuchar. Segundo, dice que subsiste el peligro de fuga. ¿Y cuáles son las razones supuestamente objetivas que da el magistrado del Ministerio Público para sostener que subsiste el peligro de fuga? No voy a mencionar el tema, lo que ha dicho con respecto a los hechos anteriores. Dice la gravedad del delito, que es un delito grave. Dice que hay suficientes elementos de convicción, no los menciona. Y más aún, tampoco los ha adjuntado a su requerimiento. Esos suficientes elementos de convicción nuevos, entiendo yo, que acrediten el peligro de fuga, que debió, si es que los tenía, porque los ha mencionado, adjuntarlos de acuerdo al artículo 122 del Código Procesal Penal, cosa que no ha hecho. Ahora, ¿qué más dice? Dice que la otra razón que demostraría el peligro de fuga son las contradicciones en las declaraciones del imputado. Ya ha tenido dos. En esas declaraciones, según el fiscal, que hay contradicciones, y esas contradicciones justifican la visión de un posible peligro de fuga. Bueno, empezando, las declaraciones de una persona, de un imputado, sea investigado o inclusive erróneamente, como menciona, testigo, no son elementos de convicción, no son elementos de prueba. Entonces, por lo tanto, esas contradicciones que recién van a surgir en el juicio no pueden ser usadas ahora. Luego, y eso quiero ponerlo como un paréntesis, porque dice que fue detenido por los elementos de convicción que ya existían en su contra. No, señor juez. Él fue detenido porque había un mandato de detención preliminar. Él fue citado, es verdad, como testigo. Pero en la misma fecha que fue citado como testigo, sale la resolución del juzgado que dicta el mandato de detención preliminar. Y después de que declara, se le captura, se le detiene. Así que no es que fue por los tantos elementos de convicción. No, ya hubo todo eso, ese procedimiento ante el juez para solicitarle la detención preliminar. Ya. Y luego señala que es 9 meses, con el fin de asegurar que el patrocinado esté presente en el juicio. Ahora es más claro, porque en su requerimiento escrito no es tan claro en ese aspecto. Pero ahora sí es más claro. O sea, dice que él solicita 9 meses, o sea, una ampliación por el mismo plazo, ¿no?, del que ya se le dictó, para asegurar la presencia del patrocinado en el juicio. Vayamos por partes entonces. Señor magistrado,
el Ministerio Público tiene la obligación de ser objetivo. O sea, no solamente al fundamentar sus pedidos, sino también al momento de solicitar las acciones concretas. ¿Ya? ¿Es la prisión preventiva la única manera que tiene, según nuestra norma procesal, el sistema judicial, el Ministerio Público, para mantener a una persona asegurada y se pueda seguir un proceso, se pueda seguir un juicio? ¿Es la única manera de coerción personal que tiene el Ministerio Público? Porque, discúlpenme, aunque esté seguro el fiscal de lo que está imputando, aunque tenga la certeza de lo que está imputando, mi patrocinado sigue gozando de la presunción de inocencia. Y así es como se le debe tratar. Porque si ya la decisión que tome el juez sostenga que existe ya una responsabilidad acreditada con cualquiera de los términos que podrían usarse para esconder el tema de la certeza sobre la responsabilidad, eso sería, de todas maneras, un adelanto de pena, lo que no es posible en nuestro sistema democrático. Entonces, no lo ha señalado el señor representante del Ministerio Público, porque todas son, hasta cierto punto, cuestiones subjetivas. O sea, por el hecho de que hay una acusación. El que exista una acusación no significa que va a haber una condena. Y lo ha dicho muy bien el señor representante del Ministerio Público. Puede salir una absolución también. O sea, no asegura una condena. Luego dice que, porque suscita el peligro procesal por lo de la gravedad del delito. Eso es casi teniendo en cuenta una cuestión de adelanto de pena por tener en cuenta la gravedad del delito. Eso no te asegura, no asegura a nadie que pueda mantener una persona cerca del proceso. Incluso hay personas con penas menores que no se presentan al proceso. O sea, repito, yo no estoy cuestionando, por si acaso, quiero que quede claro, yo no estoy cuestionando la necesidad de asegurar la participación de mi patrocinado en el proceso, en este caso, en el juicio. No estoy señalando eso. Es verdad, es una realidad. Pero para sostener el pedido del fiscal, tiene que ser objetivo y tiene que mostrarnos elementos claros, no suposiciones. Ahora, dice que hay suficientes elementos de convicción. Bueno, pues eso será materia del debate, pero no pueden ser ya tomados como certeza, porque no es el momento. Luego que hay contradicciones, repito, en cuanto a la declaración del patrocinado, teniendo en cuenta que su declaración no es un elemento de prueba, entonces por lo tanto no puede ser tomado como un elemento de convicción. Y además, y con esto voy concluyendo, señor magistrado, ¿por qué 9 meses? O sea, ¿por qué 9 meses? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 7? Que es por la labor del Poder Judicial, que las agendas son largas y por eso sabemos que después de los 9 meses, si es que se fija, no va a poder pedir una prolongación nuevamente. Entonces, no justifica el señor representante del Ministerio Público esa cantidad. Ahora, ¿qué es lo que proponemos, doctor? ¿Cuál es nuestra propuesta, nuestra pretensión? La prisión preventiva no es la única manera de mantener a una persona vinculada a un proceso, o en este caso a un posible juicio, ¿no? Porque ya estamos en la audiencia de control de acusación. No es la única manera. Entonces, para no romper con el sistema democrático, con el sistema de justicia que tenemos, la defensa propone que se busque otro mecanismo que sea menos gravoso. Ya va a cumplir 9 meses mi patrocinado recluido en un penal, privado de su libertad. Y no voy a tratar sobre temas morales, porque no corresponde a los que litigamos, ya sea el Ministerio Público, Poder Judicial o las defensas. No corresponde eso. Es muy fácil, podemos decir sí, por esta situación, que no, que se podría ver mal. No, no, eso no corresponde. No es lo correcto para un servidor de justicia.
como somos todos nosotros, incluyendo los ciudadanos. Entonces, lo que proponemos es que se señale, señor magistrado, una medida menos gravosa a la que está solicitando que se prolongue el Ministerio Público. Si no es el caso de una situación menos gravosa, ya sea arresto domiciliario, grilletes, en todo caso, que se fije un tiempo menor, porque no está justificado, señor magistrado, los 9 meses que está pidiendo el fiscal. No está justificado. Más aún, que no los justifica, sino que además estaría implicando, estaría poniendo sobre los hombros de mi patrocinado la responsabilidad o irresponsabilidad, la dejadez o la falta de tiempo, ya sea del Ministerio Público o del Poder Judicial, aunque en este caso específicamente el Poder Judicial por el tema del juicio. O sea, estaríamos haciendo depender a mi patrocinado su libertad de la agenda de un tercero, en este caso el Poder Judicial. Y eso no sería no solamente incorrecto, no solamente sería incorrecto, sino además injusto. No es lo que nuestro sistema prevé, ya que, repito, mi patrocinado goza de la presunción de inocencia. No hay otra cosa que pueda proteger a mi patrocinado frente a la acción del Ministerio Público, hasta que haya una sentencia condenatoria firme y ejecutoriándose, doctor. Entonces, solicito que no sea aceptado el pedido de prolongación y que, en todo caso, se fije otra figura, otra medida de coerción menos gravosa, o, si es que no es el mismo pensamiento del magistrado, se reduzca los 9 meses porque no hay ninguna justificación, menos aún si le queremos imponer, como le digo, como carga la agenda del Poder Judicial y patrocinado para fijar los 9 meses que está solicitando el señor fiscal. Eso es todo, doctor. Fuertes, un momento, si en su oportunidad voy a hacer la palabra. Primero vamos a escuchar al Ministerio Público, que es lo que tiene que decir, lo leo por el abogado Carrasco. Muchas gracias, señor magistrado. Comprendemos la labor y la participación de cada quien en esta audiencia, doctor. En principio, queda claro para nosotros como operadores de justicia que debe tenerse presente, señor magistrado, que la finalidad de una medida de coerción, como es la prisión preventiva, ahora estamos en una prolongación de prisión preventiva, que es lo mismo, es la de garantizar la presencia del imputado en el decurso del proceso. Esta es la etapa preparatoria, control de acusación, ¿no? Y la etapa de juzgamiento. Teniendo en cuenta el principio relevante para este caso, el principio de proporcionalidad, ¿no? En atención a la gravedad del delito y a su sanción, así también como los fundados y graves elementos de convicción. Aquí hago un paréntesis, si bien es cierto, existe elementos de convicción, pero estos en buena parte no están en debate, ¿no? Eso seguramente se va a dilucidar en las audiencias correspondientes, si son válidas o no válidas. Eso se debatirá en una audiencia eventual de control de acusación, como lo venimos haciendo, y es de conocimiento de las partes que participan. Así también de los medios de prueba dentro de un juicio oral, ¿no? Entonces, vamos a continuar señalando que la presente causa reúne, pues, las condiciones para declararse fundada la prolongación de prisión preventiva, dado que, pues, reúne también los presupuestos de la misma. Lo que esta parte, señor magistrado, para un poco ahondar en este punto, ¿no? Para el caso que nos ocupa es la causal de prolongación del proceso. Ello en razón de la existencia, pues, de las dificultades en el decurso del proceso como tal. Por cuanto el caso que nos ocupa aún se encuentra en curso y aún inclusive no ha culminado una audiencia de control de acusación y por ende se encuentra pendiente también el señalamiento de la fecha de audiencia de juicio oral.
el mismo que, como es de conocimiento de todas las partes procesales aquí presentes, la etapa de juicio oral nos va a tomar un tiempo prudencial para poder desarrollarse eh, en ese entender. Solamente para tomar como ejemplo, hemos tenido una sesión ardua dentro de una audiencia de control de acusación que nos ha llevado inclusive hasta 5 horas y un poco más. Solamente hemos llegado casi diría yo, al 50% porque no se ha culminado aún con esa parte. Entonces, es de entender, es de colegirse, es de llegar a una conclusión que obviamente esbozando cada elemento de convicción dentro, o en este caso sería un medio de prueba dentro de la etapa de juicio oral, nos va a llevar a cabo un tiempo prudencial, ¿no? Hay que tener en cuenta ello. Y sin desmerecer lo señalado en buena parte también por la defensa, ¿no? Estamos aquí discutiendo la responsabilidad o no de un delito muy grave que es de feminicidio. Y obviamente va a conllevar ello de pronto a cuestionamientos, actuación de medios de prueba que nos van a llevar a concluir el grado de responsabilidad del hoy acusado. Por ende, es muy importante, de acuerdo al principio de la proporcionalidad y también de acuerdo a la finalidad de esta medida de coerción de prolongación de prisión preventiva, que es de mantener al hoy procesado garantizando su presencia durante el decurso del proceso para alcanzar los fines del proceso. En esa línea, señor magistrado, la interpretación de la prolongación de la prisión preventiva en sentido propio, conforme a lo desarrollado en la casación 1063-2016 Lima, en su fundamento séptimo, el cual señala, ¿no?, que la dificultad del proceso que se deriva de las necesidades de esclarecimiento de las peticiones de las partes, ¿no?, miradas en conjunto, inclusive atendiendo las características del propio órgano de investigación, ya sea carga procesal, complejidad de actos instructivos, disponibilidad de medios logísticos y personal, aunque apreciándolos, eso sí, hacia una tingencia y aunque apreciándonos de una perspectiva de debida diligencia, ¿no?, del investigador. En ese sentido, señor magistrado, es oportuno hacer una interpretación extensiva de dicha casación mencionada en el presente caso, toda vez que subsiste circunstancias pues, que derivan de la propia, en este caso del propio proceso, ¿no? Por eso que estamos postulando la prolongación del proceso, y se entiende también que esto va a conllevar pues un tiempo considerable para poder desarrollarse. Situación que no disminuye, más por el contrario, aumenta las expectativas de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia y obstaculice pues la actividad probatoria. Cabe señalarse que en el presente caso, señor magistrado, cabe de tenerse muy presente el principio de proporcionalidad, y en esa parte nosotros incidimos, señor magistrado, que lo tenga en cuenta. Y es comprensible la labor que desempeña el abogado de la defensa. Sin embargo, como operadores de justicia, pues no podemos minimizar los hechos que dan origen y nos traen a esta audiencia, como son los ilícitos, bueno, en este caso el ilícito muy grave, que es el de feminicidio, ¿no?, que son imputados a una determinada persona, que en este caso, pues es Joshua Guamán Jerez. En ese sentido, señor magistrado, son los fundamentos también que adicionamos para que usted en buena cuenta los tome y pueda declarar fundado la solicitud que realice esta parte. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, finalmente, abogado Carrasco. Sí. El numeral 5 del artículo 122 del Código Procesal Penal señala que los requerimientos tienen que estar acompañados de los elementos de convicción que los justifiquen. Lo menciono esto porque además, claro, ese artículo dice de ser el caso, pero ¿cuál es el caso? El caso es una prolongación de la prisión preventiva en donde se tiene que justificar con elementos nuevos, distintos a los del origen de la prisión preventiva. O sea, con elementos de convicción posteriores al dictado de la prisión preventiva. Entonces debió haberse cumplido con adjuntar los elementos de convicción nuevos que acreditan el peligro procesal que está mencionando y la necesidad que está mencionando de prolongación del señor representante del Ministerio Público. Ahora, con respecto a lo que acaba de decir, o sea, bueno, ya en su escrito de prolongación había señalado lo del peligro de entorpecimiento probatorio. Ahora no lo mencionó en su primera intervención, lo mencionó en la segunda, bueno, no hay problema porque ya lo había puesto en el escrito, pero tampoco justifica.
O sea, simplemente supone que es posible. O sea, supone la posibilidad, ¿no? Y no estamos en estos tiempos con este sistema procesal para tener posibilidades, ¿no? Para mostrar posibilidades. Son hechos. Lo que se tiene que presentar son hechos y acreditarlos. Entonces, ¿qué acredita el señor representante del Ministerio Público sobre esa posibilidad de entorpecimiento probatorio o de peligro procesal de fuga? Nada, son simplemente suposiciones. El delito es grave, ¿no? Gravísimo, el delito es gravísimo, que todavía estamos en el control de la acusación, que no ha terminado, no hay auto de enjuiciamiento, ¿no? Y que podría pues fugarse porque como la pena es grave, entonces es mayor, entonces podría fugarse. Por eso es que le estamos proponiendo, señor magistrado, una medida coercitiva menos gravosa, pero que lo mantenga sujeto al proceso. No estamos proponiendo libertad absoluta. No estamos proponiendo eso. Estamos proponiendo que sí, por ejemplo, un arresto domiciliario, por ejemplo, los grilletes, que incluso salió una norma que señala que debería buscarse utilizar ese sistema antes que llenar las cárceles. ¿Por qué? Porque el patrocinado goza de la presunción de inocencia. Por mucho que ya se crea o se considere o se sostenga por algunos la responsabilidad del patrocinado, no, él sigue gozando de la presunción de inocencia. Entonces tratemos de no desnaturalizar ese principio, ocultándolo detrás de supuestas necesidades. Para concluir, señor magistrado, también hemos propuesto, ¿no? Que el tema de los 9 meses no ha sido justificado debidamente, porque se está haciendo pesar sobre los hombros del patrocinado el trabajo o no trabajo de otras instituciones y no de él. O sea, nada entorpecería ya sea por otra medida coercitiva, el que se aleje del juicio y que por eso se le imponga 9 meses de prisión preventiva. Atendiendo a ello, reiteramos nuestro pedido para que no se declare fundado el pedido del requerimiento del Ministerio Público de la prolongación de la prisión preventiva. En todo caso, se fije otra medida coercitiva, menos gravosa, y por último, en todo caso, se reduzca el plazo establecido o solicitado, perdón, por el Ministerio Público. Eso es todo, señor magistrado. Muy bien. Bien, también vemos que el actor sí pide el uso de la palabra. Al respecto, también se escucha la observación, un recto abogado, se escuchó la observación del doctor Carrasco. Tenemos que entender que el actor civil, aparte de los derechos que tiene por haberse constituido como tal, conserva los derechos que posee por el solo hecho de ser agraviado. En lo referente a la facultad de intervenir en el procedimiento para la imposición de medidas limitativas de derechos, eso se encuentra mencionado en el artículo 104. Creemos que incluye la posibilidad de intervenir en la audiencia de prolongación de prisión preventiva requerida por el fiscal, así como de otras medidas de similar naturaleza, ya que lo que sucedemos no se contradice con lo estipulado en el artículo 274 del Código Procesal Penal, pues si bien esta norma señala que quiénes son los sujetos que están obligados a estar presentes en la audiencia de prisión de prolongación, que es el fiscal, el imputado y su abogado defensor, sin mencionar al actor civil, ello no significa que impida o excluya su presencia en la referida audiencia, ya que de la redacción del citado artículo no se puede deducir que el Código Procesal Penal haya impuesto una prohibición de prisión preventiva o prolongación de prisión preventiva, sino que en concordancia con el artículo 104 del mismo cuerpo normativo, su intervención es facultativa, pudiendo intervenir si así lo considera conveniente para el resguardo de sus intereses en el caso en concreto. Dicho esto, es posible que en esta audiencia escuchemos también al actor civil, quien coadyuva efectivamente a sus intereses y a los intereses del Ministerio Público. Entonces, abogado Fuertes, le procedemos a escuchar Correcto, señor magistrado. a las Muchas alegaciones que gracias. tenga que decir al respecto. Al amparo del Pleno Jurisdiccional Distrital Penal de Sullana de 2013, en las audiencias nosotros sí podemos participar. El abogado del agraviado o actor civil solo puede referirse a las graves y fundados elementos de convicción. Vamos a hablar acerca de los grados de convicción. 1,
en esta audiencia se tiene que haber revisado si los presupuestos siguen o se han desvanecido todos, incluyendo esto, la sospecha grave inicial, y tenemos que analizar si se ha producido problemas, dificultades durante la investigación que exijan o provoquen un alargue del proceso. Los 9 meses vence el 17 de junio de 2025. A diferencia de la prisión preventiva primogénea de 9 meses, nosotros hemos presentado un escrito que no se vio en la primera audiencia de prisión preventiva, donde se detalla, por ejemplo, los domicilios que tuviera Yoshua Guamán Jerez, con partidas de la RENIET, donde el domicilio, por ejemplo, Girón Sucre, que es la partida de nacimiento, Girón Santa Rosa, que es el certificado de inscripción de RENIET, Francisco Cabrera, que es el DNI de Yoshua Guamán Collazos padre, el domicilio de San Borja, que es el domicilio de su madre, no registra en la SUNAT inscripción, por lo tanto no tiene el arraigo laboral, que tampoco se dio en la otra audiencia y se ha juntado en este proceso, en esta audiencia. No registra en Infocor información, perdón, existe en Infocor información que tiene deudas. Se encuentra registrado, no se encuentra registrado en la SUNAT, no se encuentra registrado se encuentra registrado en el CIS, pero sobre el peligro de fuga, nosotros presentamos que el padre es un empresario millonario que hace viajes constantes al extranjero. Y estos viajes constantes como a Holanda, Francia, Ecuador, Chile, Ecuador, Chile, Ecuador, que sale del movimiento migratorio y que hemos entregado nosotros por escrito, aparte de las fotos de Facebook personal del padre, donde alarda de grandes riquezas y viajes, sumado a que su madre también trabaja en una empresa de textilería, hilados y teñidos SAT, que también se ha juntado a usted, señor magistrado, son hechos nuevos que aumenta el peligro procesal. A diferencia de la primera audiencia, había sospechas. Hoy no existe un escrito fiscal de sobreseguimiento, sino hay un escrito de acusación fiscal, porque el fiscal ya llegó a la conclusión. Y si hubiera, pues, la defensa quisiera presentar nuevos elementos de convicción para desvanecer la sospecha grave, pues hubiera presentado un cese de prisión preventiva, cosa que no existe, porque es más, existe la declaración de él mismo narrando cómo mató a su víctima. Es por eso, señor magistrado, que se debe declarar fundado el pedido fiscal de prisión preventiva de los 9 meses, más aún si el 17 vence y un día antes del día 16 tenemos la audiencia de control de acusación fiscal, que fue observado también por la parte de la defensa del acusado. ¿Y qué nos decía en la parte de la defensa del acusado? Ya adelantaba él. En su numeral, por ejemplo, de 65, solicitamos sobreseguimiento y exigimos la pronta liberación del imputado por la presunción de inocencia. Ya esto suena más a burla que pues a un sustento. Presunción de inocencia lo tiene, pero existe la declaración del mismo narrando cómo mató a su patrocinado. ¿Qué más dice? Otra pretensión. Dijo sobre el seguimiento y solicito que el acusado la acusación sea devuelta al Ministerio Público para alargar.
obstaculizar la investigación, para alargar la investigación. Esa ha sido la intención. Y si sale en libertad por cualquier otro medio, el grillete, que no garantiza nada, porque se ha visto casos en que igual se han dado a la fuga. Arresto domiciliario. Hemos tenido que la esposa de Ollanta Humala desapareció y se dio a la fuga. Estamos en el Perú. Y en un caso como este, de feminicidio, es mucho más fácil, teniendo padres millonarios y viendo que no tiene registro en la SUNAT como contribuyente, por lo tanto no es un trabajador legal, ¿de dónde paga 4 abogados? ¿Quién está subventando los gastos particulares de los abogados? Hay un interés detrás, que es de los padres, como cualquier padre, querer que su hijo salga en libertad y se vaya del país. Es por eso, señor juez, que solicito se declare fundado el pedido fiscal. Muchas gracias. ¿Me permite, señor magistrado? Doctor, 2 minutos, por favor, ¿sí? Sí. Bueno, en primer lugar, doctor, ya es vergüenza ajena, ¿no? El escuchar lo que acaba de decir el abogado de la parte agraviada. Se ha referido a cuestiones de mi persona con respecto a los pedidos que yo he formulado, que no tienen nada que ver con este requerimiento que estamos evaluando, presentado por el Ministerio Público. Más aún, eso claramente es, y ahora creo que ha querido levantar la mano para cuestionar lo que estoy diciendo, pero discúlpenme, señor magistrado. Cuando un abogado defensor presenta escritos y hace solicitudes tratando de justificarlo, presentando las justificaciones, no es para dilatar el proceso. Y si esa fuera la motivación, los magistrados tienen todas las herramientas para sancionar a los abogados que traten de dilatar el proceso. Yo sí podría sostener, como en el caso anterior, en la sesión anterior, en la audiencia anterior, que el cuestionar mi habilidad como abogado por solamente no haber pagado las cuotas, esa sí era una medida dilatoria. Pero ya, dejándoles de lado ese tema. Señor magistrado, se ha cuestionado por parte de la defensa de la parte agraviada la existencia de varios domicilios. Bueno, algunos de ellos ni siquiera de mi patrocinado, sino de su padre, de su madre. Se ha cuestionado a mi patrocinado teniendo en cuenta, dice, los recursos económicos, los viajes que hace su padre. O sea, discúlpenme, eso no tiene nada que ver con mi patrocinado. O sea, más aún, si tenemos en cuenta lo de la jurisprudencia peruana, la casación 420-2024 nacional, emitida por la Corte Suprema, señala que tener varios domicilios no significa falta de arraigo. Es de claro. Vivimos en un país de la informalidad. Entonces, el no tener un trabajo tampoco significa falta de arraigo laboral. Pero, repitiendo lo que ya señalé con respecto a lo del Ministerio Público, que es lo que considero atinente, porque acá es una cuestión técnica. Repito, no es una cuestión moral, es una cuestión técnica. No hay elementos suficientes para mantener una prisión preventiva, pero, en todo caso, como le digo, se puede fijar una medida coercitiva menos gravosa, pero, en todo caso, se reduzca el plazo señalado, porque no se puede cargar sobre los hombros de mi patrocinado la responsabilidad o irresponsabilidad de los órganos de justicia sobre el trabajo que realizan. Eso es todo, señor magistrado. Bien, finalmente, fiscal, ¿algo que agregar? 2 minutos también, doctor. Muchas gracias, señor magistrado. Justamente incidir, señor magistrado, que si hay un control de acusación es justamente porque existe un requerimiento acusatorio. Y a todas luces, cuando existe dicha documental, es porque existe una alta certeza, casi al 99.9% de que existe una responsabilidad penal por parte del acusado. De lo contrario, en todo caso, se estaría presentando un sobreseguimiento, que no es el caso en esta causa. En adición a ello, señor magistrado, incidir que en el eventual juicio oral que se vaya a llevar, justamente es necesario tener presente al hoy acusado, porque como es de conocimiento,
basta que el acusado no asista a la audiencia de inicio de juicio, inclusive esta causa se puede archivar provisionalmente. Lo que en buena manera este Ministerio Público quiere evitar. Por eso yo hablaba de un principio de proporcionalidad. Ante la gravedad o el gravísimo delito, como lo ha referido también la defensa de la parte investigada, se tiene que llegar a la verdad, de acuerdo a ley, obviamente. En esa parte también, señor magistrado, hace la tingencia de este Ministerio Público y seguramente se va a visualizar esto o materializar en la segunda parte de la audiencia de control de acusación, pero ya cada parte ha tomado conocimiento de este requerimiento acusatorio. Son 14 testigos los que estamos ofreciendo, que seguramente van a ser cuestionados por la parte de la defensa. Son 7 peritos, señor magistrado, que también estamos llevando como órganos de prueba. Son 39 documentales, señor magistrado, que estamos llevando a la judicatura para demostrar la responsabilidad del hoy acusado. En esa parte, señor magistrado, como es evidente, lo venimos atravesando, inclusive en la audiencia de control de acusación, nos está demandando una buena cantidad de tiempo en cada audiencia. No me quiero imaginar cuántas sesiones serán, pero sí va a ser una ardua labor para esbozar, para desarrollar y actuar cada testigo, cada perito y cada documental. En ese sentido, señor magistrado, pues se sustenta la prolongación del proceso por el cual nosotros estamos haciendo hincapié. Y también vuelvo a incidir que la responsabilidad del hoy imputado se tiene pues casi garantizada. Es por eso que existe un requerimiento acusatorio y hay una alta certeza de responsabilidad, casi al 100%. Entonces, señor magistrado, eso es lo que tenemos que acotar por parte de este Ministerio Público. Muchas gracias. Bien, finalmente también el señor Guamán Jerez puede hacer uso de la palabra y expresar lo que se me pertinente en el presente caso. Lo escuchamos, señor Guamán. Buenos días con todos. Solo quiero decir que mi abogado va a hablar por mí en esta videoconferencia. Perfecto, no hay problema. Bien, señores abogados, de acuerdo al numeral 3 del artículo 274, este despacho va a resolver dentro de plazo de 72 horas y será comunicado a sus casillas electrónicas o correos electrónicos ofrecidos en autos la decisión correspondiente. Siendo las 9:55 de la mañana, se ha proclamada la presente audiencia y se cierra la grabación. Tengan buen día. Buen día para todos, gracias. Buen día con todos.